Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y otros premios, es muy fácil. Solo debes ver el video completo para saber los requisitos. Y además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy estamos con Chibi, un niño que llegó aquí y nació en una cama de 5 de su mamita embarazada durante la pandemia. Bueno, contarles que ya tenemos lecturas privadas. Si el día de hoy necesitan una, les recomiendo separar porque tenemos muy poquitos cupos ya para la segunda mitad de octubre, porque tengo poquitas horas por el trabajo. En el primer comentario están nuestros datos de contacto y les pedimos que solo se contacten a través de ellos. No hay otros datos de contacto para evitar así robos o estafas. La lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, no tiene sexo, género a quien va dirigido. Y si no resuena hoy, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. En ese comentario también te dejé el link del signo ascendente y de las limpiezas. Bueno, contarles que, vamos a empezar con un mensaje general para todos los Libra de parte de los angelitos el día de hoy. Y te dice que durante estos días hay una situación que te va a parecer algo injusta o ya te ha parecido algo injusto. Algo que pues para ustedes Libra lógicamente es inadmisible. Sin embargo, el universo te dice que hará justicia a tu favor, pero que te vayas con mucha calma, con mucho cuidado, con mucha prudencia. Mucho cuidado con lo que dices durante estos días, me dice respecto a algo que te parece injusto. Mucho cuidado porque podrías terminar ganándote enemigos o generando algún tipo de problema que no te conviene en este momento. Eso te dice por un lado. Además, te invita de todo corazón a pedir mucha protección de parte del universo, de parte de los seres o guías espirituales, para que puedas tener, digamos, como otra protección adicional. Recuerda que si el universo y nuestros guías espirituales están con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escribe amén en este momento si de verdad crees que el universo te protege. Mucho cuidado durante estos días con algo que te va a parecer injusto. Mucho cuidado. Sé que quieres ayudar, pero cuidado con una situación. Vamos a pasar a la lectura del plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex. Pueden estar juntos o separados. Puede ser en contacto cero. Vamos a dejar este toro de aquí. Sacaremos el otro también. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora quiero que en tu mente te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bueno, vamos a sacar las cartas y a ver qué mensaje hay para ti, qué pensamiento tiene esta persona respecto a Libra hoy. Segunda fila es que se viene y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y de esta manera puedes estar en los en vivo, donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, comenzamos entonces en este momento. Y me dice alguien que está buscando la justicia a tu favor, Libra. Miren que comenzamos con la carta de la justicia. Y quizás esta sea la situación injusta en la cual tú has venido como intentando, digamos, poner una voz y un voto. Veo que esta persona comienza a tener como una transmutación de los pensamientos hacia ti.
Para algunos de ustedes ya es demasiado tarde, lo siento en mi corazón, que ustedes algunos están diciendo ya para qué. Sin embargo, esta carta de la justicia me dice que ha llegado el karma de esta persona. Ha llegado la justicia divina, ha llegado como esa etapa en la cual comienza a pagar todo lo bueno, lo malo, lo que haya sembrado en ti. La carta de la transmutación, miren que me aparece ahí la templanza y la duplicidad. Me habla acerca de que en algunas de las relaciones de los Libras sí puede haber reconciliación, pero en otras va a ser Libra quien tome de ahora en adelante la iniciativa o la decisión firme y contundente de definitivamente ya nada que ver con este personaje. Esto se empieza a equilibrar. Ahora esta persona siente a través de esta carta de la duplicidad que eres tú ese compañero, que eres tú esa persona que siempre estuvo allí, que si eres un compañero o una compañera de vida ideal. A veces no entiendo por qué la gente tiene que esperar esta transmutación. Tienen que esperar que uno cambie, que uno se aleje, que uno empiece a hacer valer sus derechos para respetarlo. Miren que aquí me sale la carta de la templanza. Me dice que esta persona va a tener que empezar a asumir la responsabilidad de las consecuencias de las cosas que hizo. Tú vas a poder superar todas las lágrimas que esta persona te hizo o te está haciendo derramar, Libra. Tú vas a poder hacerlo. Yo confío en ti, el universo confía en ti y el universo te dice en este momento, tienes todas las herramientas para triunfar, tienes todas las herramientas para salir adelante. No te des por vencido, no agaches la cabeza en una situación en la cual tú lo diste todo, tú lo entregaste todo. ¿Qué se viene? Realmente el panorama para esta relación no es claro. Miren que me aparece de primera la carta del azar. Y es una carta que me dice cualquier cosa puede pasar aquí. La carta de la perplejidad y de la conjetura me dice te sorprenderá las decisiones y la forma en la que ahora te vas a empezar a comportar. Si antes tú eras sumiso, si antes tú eras tranquilo, si antes estabas ahí 24/7 a disposición de lo que esta persona quisiera, cuando esta persona quisiera, pues ahora todo empieza como a tener un giro demasiado diferente y tú comienzas a sentirte dueño y señor, dueña y señora de tu destino. La carta del amor y del deseo me dice que sea con esta persona o sea con alguien más, la próxima pareja o el próximo intento en esta relación va a estar cargado de eso, de amor y del deseo. ¿Qué te recomienda en este momento el universo? Comenzamos aquí con la carta de la búsqueda y te dice, si estás pensando en una reconciliación, deja que sea él o deja que sea ella quien venga hacia ti. Tú no te ofrezcas a estar dispensando, a estar entregando tanto. Déjate sorprender, te dice la carta del mago. Deja que él también como que vea la tristeza o perciba la tristeza de no tenerte tan fácil. Deja que seas un reto, sea con él o sea con alguien más. No entregues 100% todas las cosas de una vez. Aprende a entregar poco a poco. Aprende a fluir poco a poco, Libra, y no te entregues de esta manera como tan avanzada de primerazo. Bueno, es el momento de verdad de empezar a comenzar a fluir un poquito más en el amor propio, de fluir un poquito más en todo aquello que es tiempo de empezar como a amarte, a quererte mucho. Mira que si tú fluyes en el amor, vibras diferente, Libra, y esto hace que seas más atractivo, más atractiva, que puedas atraer personas emocionalmente más estables, con quien vas a tener relaciones mucho más sanas. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona con el otro tarot. Y pues vamos a ver. ¿Listo?
¿Qué siente? La carta de las dos, esta persona llega con una comunicación a proponerte una alianza más fuerte si es que están juntos o una reconciliación si es que están separados. ¿Qué piensa? Bueno, aquí alguien piensa en una traición. No sé de quién venga la traición, pero esta persona piensa mucho en esa situación de una traición. ¿Qué quiere? Comunicación contigo. Comunicación. Quiere comunicarse, entonces recuerden la carta de la búsqueda. Nada de estar buscando al cucaracho o a la cucaracha. Dense ustedes la oportunidad de hacerse desear o respetar un poquito para que no me les vayan a estar como luego tratando de que sean ustedes los que a pesar de todo lo que les hagan están allí detrás. Vamos a pasar a la lectura al plano de lo sentimental para todos aquellos que tienen una relación, que están solteros. Bueno. Michisi. Si tienen michis, coméntenme cuál es el nombre de su michi o si tienen perrito. Bueno. La carta del descubrimiento me dice, hay que ir a explorar el mundo Libra soltero. Si quieres tener amor, si quieres conocer a alguien, pues ahí encerradito, solito como un hongo y un champiñón, pues no lo vas a conseguir, ¿sí? Aunque sea, métete a algún programa de, no sé, una aplicación de citas, algo. La carta del asesoramiento me dice que a través de un amigo o amiga podrías estar conociendo a alguien más, alguien con quien harías como un clic muy chévere, buena empatía, buena conexión, buen feeling. Pero recuerda esta carta, el descubrimiento. Para descubrir hay que ir a explorar. Entonces, solito, solita en tu casa, pues no lo vas a poder hacer. Bueno, vamos a preguntar por la economía de todos los Libra. Para los que están sin trabajo en este momento, la carta del patrimonio te dice, hay alguien de la familia que te puede ayudar. Bueno, entonces también dinero relacionados con herencias y que les van a ayudar muchísimo en este momento se empiezan a dar a su favor. Para los que están con trabajo, la carta de la luna te dice mucho cuidado porque puede haber conspiraciones o gente falsa en tu trabajo. Cuídate porque te van a querer meter como en una trampa. Les conviene un viaje durante estos días, un viaje de trabajo, un negocio, un ascenso, un cambio de un puesto, movimiento les conviene. Y el número de la suerte para ustedes el día de hoy es el número 54. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. De parte de todos nuestros peluditos, invitarte siempre a compartir estos videos y a escucharlos en lista de reproducción. Contarte los premios y los requisitos. Los premios son una lectura gratis. Segundo, responder algunas preguntas que ustedes dejen en los comentarios durante la semana. Si es de amor, deben dejar el signo de ambos. Recuerde que su pregunta es como un boleto de una lotería. Entra a participar, pero no es necesariamente seguro que lo gane. Lo aclaramos para evitar inconvenientes, como ya lo hemos tenido con ciertas personas. El hecho de que usted la deje, pues es entrar en un sorteo, no quiere decir que es la exacta la que va a caer. Y también los envío donde respondemos preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos, con la campanita activada, con like en este video, escribir el nombre de la fruta que aparece durante el video y quiero que el día de hoy nos cuenten si les gusta, sí o no y por qué. Por favor, deje su numerito de acuerdo al comentario en el que va. Por ejemplo, si usted es la tercera persona en comentar esos requisitos completos, ponga el 1, luego ponga el 2, el 3, el 4, así. Si usted, de acuerdo al número en el que va dejando su comentario, porque ahora vamos a hacer el sorteo también con numeritos para que sea más justo entre los que hayan cumplido los requisitos. Bendiciones a todos.